Dice la palabra del Señor, comienzo leyendo con el verso 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas o de Satanás y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Padre, gracias, Señor, muchísimas gracias porque usted, Señor, nos ha trasladado del reino de las tinieblas para ser parte del cuerpo de Cristo, para estar en el reino de Cristo. Y nuestra esperanza, Señor, es que estaremos por toda la eternidad. No sabemos cuántas cosas tan maravillosas vamos a hacer allá, que toda una eternidad, Señor, viviendo allá en su reino. Algo tan precioso, tan maravilloso que no podemos, Señor, ni imaginarnos. El apóstol Pablo decía: cosa que ojo no vio, ni oído ha oído, son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, los que le amamos. Y Padre, muchísimas gracias porque somos muy privilegiados. No lo merecemos, por supuesto que no, porque anduvimos descarriados, pecando. Nos sacó, Señor, del lodo cenagoso y nos limpió y nos puso en esa roca, la cual es Cristo. Y esa es nuestra esperanza, Señor, esa es nuestra esperanza. Y debemos de ser agradecidos, Señor. Y yo le doy muchas gracias. Yo sé que mis hermanos también me apoyan y le dan gracias. Gracias, Señor. Usted está aquí porque usted dijo que estaría donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre. Por lo tanto, Señor, creemos que usted está aquí, Señor, y queremos pues alabarle, adorarle, darle gracias, porque usted es el único que se merece toda la honra, toda la gloria, porque suyo es el poder. Y Señor, que esta palabra que va a estar siendo enseñada, que usted, Señor, la use y la lleve a los corazones, la acomode para cada necesidad de cada uno. Señor, hágalo conmigo, con todos, así como lo ha hecho ya conmigo también, Señor, hágalo una vez más. Y Señor, y que todos podamos ser edificados con esta palabra. Se lo pido en el nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Pues vamos a estar escudriñando estos versículos. Quiero llevar su atención, hermanos, a pensar algo bien importante, que el apóstol Pablo no conocía a estas personas, no los conocía. Él no los conocía personalmente. Él escuchó de Epafras, pero él no fundó esta iglesia, o no fue él el instrumento para que esa iglesia diera principio, esa iglesia comenzara.
muy probablemente fue Epafras, aunque no lo dice aquí, pero lo llama ministro de ellos, lo llama ministro de esta iglesia de los colosenses. Fue el que la inició, fue el que los enseñó, fue el que los instruyó y probablemente era el pastor de ellos, aunque tal vez Epafras pues se movía, tal vez andaba tal vez en algunas ocasiones con el apóstol Pablo, pero es muy probable que, porque pareciera ser que cuando él escribe esta epístola estaba con él, aunque menciona solamente a Timoteo, pero o en alguna ocasión que el apóstol Pablo haya hablado con Epafras, decía que como que él tenía mucho amor hacia ellos o se preocupaba mucho por ellos, por los estas de Colosas y también por los de la Odisea. Era una iglesia que estaba cerca, como unos 50 kilómetros, más o menos como decir de aquí a Charlotte, la iglesia de la Odisea, la cual se menciona en el libro de Apocalipsis. Entonces, pero el apóstol Pablo de seguro, él no los conocía personalmente. Él no había pasado por ahí, por ese lugar. Y lo maravilloso es que el apóstol Pablo sentía una responsabilidad, se sentía como responsable, como apóstol de Jesucristo hacia ellos. Y dice que sostenía gran lucha por ellos. Y no solo por ellos, sino también por los de la Odisea. Ahora, esa lucha, hermanos, que el apóstol Pablo sentía por ellos, yo lo entiendo. Yo me imagino que el apóstol Pablo despertaba en la mañana o en la madrugada y sentía carga por estos hermanos. Y no solamente por ellos, los de Colosas, los de la Odisea, por los de Éfeso, por los de Corinto, por todas las iglesias, los de Filipos, porque él lo menciona. Dice que la carga de las iglesias se agolpaba sobre de él. O sea, se preocupaba por las iglesias. Ahora, la pregunta, hermanos, es que ¿por qué la preocupación? ¿Por qué la preocupación del apóstol Pablo? Mire, en el capítulo 2, versículo 1 dice, ahí en Colosenses, vamos a estar viendo ahí Colosenses, al ratito vamos a ver otros pasajes, solamente 12 pasajes en otro lado, pero vamos a estar viendo esta epístola. Dice, porque quiero que sepáis, estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Amén. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Aquí menciona la Odisea, la iglesia de la Odisea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. Aún aquellas personas, como estas personas, no lo conocían al apóstol personalmente. Como dije y lo repito, Epafras fue el que Dios usó, fue el instrumento que Dios usó para que esta iglesia fuera iniciada, levantada o iniciada. Y fue el que los instruyó, era el que los había estado instruyendo, el que les había enseñado el camino de la salvación en Cristo Jesús. Pero el apóstol Pablo decía que sostenía una gran lucha. Y yo dije hace un momento, y yo lo entiendo, hermano, porque a mí me pasa, a veces despierto, y el Señor trae a mi mente a personas de la iglesia, a la iglesia, o a personas de la iglesia, y a veces personas de otra parte que conozco, que me han pedido oración o que han hecho una decisión por el Señor Jesucristo conmigo, y Dios pone esa carga en mí. Me despierto en la madrugada o a veces bien de mañana. Hoy en la mañana me desperté eran antitos de las 4, 3:30 y sentía carga por una persona. Entonces, al yo estar leyendo esto, yo entiendo a qué se refería el apóstol Pablo por la experiencia personal. Y cuando uno siente carga por una persona, es que Dios está diciéndonos que oremos. Yo creo que si ustedes lo han sentido, pues tenemos que aprender, hermano, que Dios nos está pidiendo que oremos por esa persona. Si usted se despierta en la madrugada y piensa en mí, ore por mí. Ore por mí. O sea, ¿por qué, hermano? Porque Dios quiere que oremos unos por otros. Bueno, el apóstol, él sentía carga por estas personas. Ahora, el apóstol Pablo se dio cuenta de ellos por Epafras. Fíjese lo que dice el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Versículo 7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo. O sea, Epafras era siervo igual que Pablo, por eso dice consiervo, amado, muy amado. Epafras era un siervo útil, un siervo fiel al Señor, amado,
que es un fiel ministro de Cristo para ustedes. Era vamos a decir, un pastor, era el pastor de ellos. Y a través de Epafras, en alguna ocasión que se vieron o estaban en ese momento, probablemente no, pero sí, pues eran conocidos Epafras y el apóstol Pablo. Pues Epafras le hablaba de estas iglesias, de la de Laodicea y de Colosas. Entonces, de esa manera fue como Pablo se entera de ellos. Pero maravillosamente, hermanos, el apóstol Pablo, y eso me llama mucho la atención, y quiero llamar la atención de ustedes hacia eso, que el apóstol Pablo escuchó cosas buenas de ellos. Escuchó cosas buenas, no escuchó cosas malas. Y eso es bien importante. El apóstol Pablo, primeramente, vea el versículo 1, dice que él se presenta como apóstol de Jesucristo. En otras palabras, como el mensajero de Jesucristo. Y luego dice, por la voluntad de Dios. Y ahí estaba el hermano Timoteo. Pero fíjese lo que dice el verso 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo. A los santos y fieles hermanos en Cristo. ¿Quiénes eran ellos? Los de Colosas. La iglesia de Colosas. Pero luego, hermanos, vemos en el capítulo 2 y versículo 1 que él sostiene gran lucha. Y eso es lo que quiero que pensemos. ¿Por qué, hermano? Y eso lo vamos a ver, vamos a buscar la respuesta en la Biblia y también vamos a verlo en la epístola a los Filipenses. ¿Cuál era la razón por qué el apóstol Pablo sentía esa lucha, se preocupaba por ellos? Y no solo él, también Epafras, porque lo menciona aquí, más adelante lo vamos a ver. ¿Cuál era la razón? Hermanos, ya son salvos, como decía el hermano Ramiro en la escuela dominical. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Para qué? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Porque el apóstol Pablo, hermano, y lo vamos a ver con pasajes bíblicos, él quería que crecieran espiritualmente, que llegaran al conocimiento, el conocimiento pleno de la voluntad de Dios, que no se hicieran perezosos, que no se dejaran llevar por las cosas de este mundo, que no se opacaran, que no dieran mal testimonio. Porque, hermanos, cuando las cosas de este mundo es lo que más nos atrae, opaca nuestra vida cristiana. Y entonces comenzamos a dar mal testimonio. Somos cristianos, somos salvos, el amor de Dios no se separa de nosotros, pero andamos arrastrando la cobija, andamos dando mal testimonio. A veces hay tristeza, no hay ese gozo de la salvación. Dios quiere que vivamos en el gozo de la salvación. Y Dios no quiere que vivamos así y así y así y así. No, Dios quiere que vivamos una vida cristiana llena de gozo, llena del poder del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Amén. No una vida así que hoy estás feliz, contento y muy amable y todo lo que tú quieras. Es mi hermano en Cristo y todo. Y al siguiente día otra cosa totalmente diferente. Y uno dice, bueno, ¿y ahora qué le picó a este hermano? Me explico, hermanos. Dios quiere que vivamos siempre en esa misma posición. Cristo está con nosotros y como lo veíamos en la escuela dominical, el Señor está con nosotros. ¿Quién es el que mete pensamientos negativos a nuestra mente? Satanás. Amén. Satanás es el que viene a sembrar pensamientos que te quieren sacar del camino de Cristo, que te quieren llevar a la mundanalidad, al mundo, para que pierdas el gozo, para que pierdas la comunión con el Espíritu Santo, porque la comunión con el Espíritu Santo sí se quiebra, sí se rompe, sí se pierde. No vas a perder la salvación, bueno, si eres salvo, porque a veces las personas solamente son religiosas, y eso lo vamos a ver más adelantito. ¿Qué pasa con la iglesia de la Odisea después? Porque si no eres salvo, pues eres religioso, y estás perdido hoy, estarás perdido mañana, a menos que te arrepientas y aceptes verdaderamente al Señor Jesucristo. Y seas salvo, porque si no vas a vivir perdido mañana, pasado y el otro año y el siguiente año, y Cristo viene y ahí te quedas. O si te mueres, te vas al infierno por la eternidad. Por esa razón, ahora el apóstol Pablo se preocupaba por ellos, porque muy probablemente, pues claro, y Pablo, el apóstol, no conocía los corazones de las personas. Bueno, dice a los santos y fieles, pero no necesariamente todos eran santos y todos eran fieles. Amén.
Hay iglesias, hermano, inmensas que hay muchos santos y fieles ahí, porque ¿quién es el que es santo? Aquella persona que ha nacido de nuevo. Y esas personas son fieles, permanecen fieles. No es que no tengan problemas, persecución o tribulación o lo que sea, pero van a seguir siendo fieles. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en ellos los fortalece, los levanta, y si pecan el Señor los disciplina, y volvemos una vez más, porque hermanos, no nos gusta, al menos los que hemos probado la presencia de Dios en nuestra vida, no queremos vivir así, aguados ahí, arrastrando la vida, como que la vida nos apesta, como que la vida pesa. No, queremos vivir en el gozo del Señor, en el momento que la vida se cae. Bueno, ¿y qué está pasando conmigo, Señor? Pues, ¿qué hago? Me voy a las rodillas, digo, Señor, por favor, ayúdame. Esto no es la vida cristiana. No vamos a vivir una vida cristiana de sobras, de lo que el diablo nos quiera permitir, de lo que el diablo nos quiera dejar. No, vamos a vivir una vida cristiana llena del Espíritu Santo. Para eso Dios dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, si no eres salvo, necesitas pues comenzar desde el principio. Pero si eres salvo, si eres un hijo de Dios, pues no le hagas caso al diablo. Acuérdate que dice la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? No. Nada. Pero hay que vivir en el Espíritu Santo, hermanos. Amén. Ahora, versículo 7 dice ahí, vea lo que dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Ahora, mire, dije hace un momento que el apóstol Pablo se presenta como el mensajero de Jesucristo por la voluntad de Dios, ahí en el versículo 1. Y hermanos, y esto es muy, muy, muy importante, porque cada día la apostasía está expandiéndose mucho, y esto no solo en las sectas religiosas, sino en las iglesias. Dentro de las iglesias está levantándose la apostasía de aquellas personas que dicen ser cristianos. Ahora, ¿por qué, hermano? Porque en las iglesias no todos los que están son salvos. Entonces esas personas, hermano, a veces andan con un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios, entre comillas, y son personas que arrastran a los demás a vivir como el mundo vive. Y nosotros como cristianos no debemos de permitir que estas personas nos arrastren al mundo. Si eres hijo de Dios, vas a servirle a Dios y vas a vivir para Dios, no para el mundo ni para esas personas que vienen a meterte ideas mundanas. Entonces, hermanos, es bien importante. La apostasía está creciendo de manera terrible. Y no solamente, como dije, en las sectas religiosas, sino también en la iglesia del Señor. Así que Él es la autoridad máxima que Dios dejó, o una de las autoridades máximas puestas ¿por quién? Por Jesucristo, para enseñar a la iglesia. El apóstol Pablo lo sabía, él sentía esa responsabilidad, esa carga por esas personas. Y yo creo que uno como pastor, uno siente esa carga por las personas. Aún hasta el hermano Ramiro, cuando va a enseñar aquí, me imagino que él siente la carga. Tengo que enseñar la verdad, la palabra de Dios. Amén. Hermanos, es una responsabilidad. El apóstol Pablo era una de las autoridades máximas puestas por Jesucristo. Y nosotros tenemos aquí, hermanos, 13 epístolas de él, las cuales nos enseñan cómo debemos de vivir, cómo debemos de vestir, cómo debemos de reverenciar este lugar, porque aquí está la presencia del Señor. Esto no es un parque, esto es el templo donde se reúne la iglesia, donde venimos a adorar al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, Él es esa persona, Él es la autoridad. Las epístolas están llenas de enseñanza, llenas de doctrina. Y nosotros tenemos que leerlas, tenemos que escudriñarlas. Ahí está la sana doctrina. Y la sana doctrina, hermanos, está precisamente
en las cartas de los apóstoles, no en el pastor, no en los pastores, no. Ni yo ni ningún pastor, hermanos. Yo tengo la responsabilidad de enseñarles lo que está en las epístolas, porque en las epístolas fueron escritas, inspiradas por el Espíritu Santo, usando aquellos santos hombres, y nosotros solamente somos instrumentos como bocinas que estamos pasándola, estamos predicándola. Pero hermano, la sana doctrina no está en mí, no está en la denominación, no está menos en las religiones, hermanos. Especialmente cuando esas personas, sea pastor, sea quien sea, nos quieren guiar a otras autoridades. Aún a Moisés, mire, ahorita, hoy en la actualidad, hermanos, hay un montón de gente que está hablando que hay que regresar a la Torah, hay que regresar a Moisés. Y sí dicen que creen en Jesucristo, pero su énfasis mayor es a Moisés y a los 5 libros de Moisés, a la ley de Moisés. Ellos casi no tocan las epístolas, pero dicen ser cristianos, dicen ser creyentes de Jesucristo, del Mesías. Y hermano, y mire hermano, el apóstol Pablo, esas enseñanzas y esas personas las condena. En el libro de Gálatas dicen que son malditos. Y hermano, y eso abunda. Y esas personas quieren guiarnos a otras autoridades. Así sea Moisés, así sea el pastor, así sea un miembro de una iglesia, así sea quien sea. Si te van a guiar a otra autoridad que no es esta, grave error, hermano. Es un grave error. ¿Sabe qué? ¿Qué hizo Moisés? Moisés le dijo al pueblo de Israel: Jehová les levantará profeta de entre ustedes, de entre vuestros hermanos. Dice, a él oiréis. ¿Y de quién está hablando? De Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hizo Jesucristo? Llamó al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso, aquel hombre que era malo, que era perseguidor de la iglesia. El Señor Jesucristo personalmente, desde el cielo, se escucha la voz y lo llama. Y luego manda a Ananías y le dice: este hombre tendrá que aprender cuánto le es necesario sufrir por mi causa. Y vea lo que dice. Ahora sí vamos al libro de los Hechos, ¿no? Por favor. Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, verso 15. Dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Pues él no lo conocía. Más bien él andaba persiguiendo a los discípulos del Señor. Y sí, había escuchado y tal vez hasta lo conoció en persona, tal vez hasta lo vio cuando lo mataron, lo crucificaron. Pero escuchó cuando resucitó, pero no le creyó. Y dice: ¿quién eres tú, Señor? Porque le escuchó una voz fuerte que le hablaba. Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, aquel que mataron, aquel que crucificaron, y que te diste cuenta que resucité, pero no has creído. Yo soy ese que te está hablando desde el cielo cuando vio esa luz, ese resplandor. Yo soy esa persona. Y luego le dice: pero levántate. ¿Por qué? Porque cayó. No sé si iba caminando, iba en caballo, no lo sé, probablemente en caballo. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, vas a seguirme viendo, te voy a seguir instruyendo. Y claro, después de esto lo llevó al cielo y lo enseñó el Señor Jesucristo personalmente, en su presencia lo instruyó. Y luego dice el verso 17: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, a los gentiles, para que abras sus ojos. Esto es importante, hermanos. Para que se nos abran los ojos, para que podamos ver la verdad, salir del engaño, de las religiones, de los falsos líderes,
de aquellas personas que se quieren hacer pasar por líderes, por directores, por Dios, por lo que sea. Hermano, nosotros como siervos de Jesucristo, mire, el apóstol Pablo, él era inspirado por el Espíritu Santo y él hablaba, tenían el Antiguo Testamento, pero no tenían el Nuevo Testamento, gracias a Dios, porque nosotros tenemos estas cartas, estas epístolas, el Nuevo Testamento. Y hermano, y aún así nos cuesta, pero nos es mucho más fácil. Y bueno, no sé, ¿verdad? Yo a veces quisiera, pues, nada más hablar y que fuera el Señor, pero pues digo, no, porque cuántos errores voy a cometer, voy a hacer una ensalada y los voy a llevar por un camino equivocado. Gracias a Dios por esto, porque esto no nos deja salirnos del camino. Porque tenemos aquí, hermanos, son como los rieles del tren. Y el Espíritu Santo, claro, que mora en nosotros. Pero si dije una palabra que no, o algo enseñé que está salido, digo, ay Señor, perdóname, me equivoqué. No fue mi intención, pero me equivoqué porque tu palabra me dice lo contrario. Amén. Entonces uno de esa manera, hermano, pues no, la próxima vez, y yo paso horas, hermanos, buscando el estar seguro que lo que voy a hablar, lo que voy a enseñar, es bíblico, está conforme a las Escrituras. A veces, hermano, yo no necesitara los apuntes, tal vez, pero no digo, pues entonces, ¿para qué me estuve quemando las pestañas haciendo los apuntes? Voy a tener cuidado, no sea que comience a hablar como loro y a decir cosas que nada que ver. Tengo que tener mucho cuidado. Bueno, el apóstol dice aquí, dice que el Señor Jesucristo le dijo, para que abra sus ojos del engaño, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, o sea, del poder del diablo, de Satanás, a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor Jesucristo, en Cristo, perdón de pecados y herencia entre los santos, entre los santificados. Entonces, hermanos, nosotros ahorita somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, estamos en esa unidad de los santos, de la iglesia de Cristo, y estamos esperando que el Señor Jesucristo llame, diga, sube acá y nos vamos, hermano. Amén. Nos vamos con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Mire, y para eso no falta mucho. Por todo lo que se está viendo, hermano. Fuegos incontrolados. Se están quemando muchos países en diferentes lugares. Inundaciones, ni se diga, hermanos. Temblores, tsunamis, huracanes, tornados, destruyendo ciudades completas. La gente gritando, espantada, la gente grita y se espanta. Hermano, gracias a Dios, hermanos, nosotros estamos aquí sentaditos, tranquilos, y en esta ciudad, pues no ha pasado un desastre así, gracias a Dios. Y deseamos que el Señor nos siga guardando, ¿verdad, hermanos? Amén. Bueno, los hermanos de Colosas, ellos ya habían tenido esta experiencia en Jesucristo a través del ministro Epafras, del hermano Epafras. Mas, sin embargo, vuelvo y repito, el apóstol Pablo se preocupaba por ellos. Y la pregunta es, ¿por qué? No sé si a usted le da curiosidad saber por qué. ¿Por qué se preocupaba el apóstol Pablo? Dice que se agolpaba la carga de ellos. Ahí en el capítulo 2, versículo 1. Él sentía carga por ellos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Veamos en Filipenses, hermanos, por favor. Vean lo que dice ahí Filipenses. Y es una epístola escrita por el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 12. Después de que el Señor, después de que el apóstol Pablo presenta los sufrimientos de Cristo y que les dice, haya en nosotros, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 12 dice, por esta razón, por tanto, por esto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, o sea, no solamente cuando yo estoy, sino también cuando no estoy. Y miren, hermanos, a veces las personas, hermanos, desafortunadamente se cuidan del hermano, del pastor. Dios te está viendo. Mira, cuando una persona piensa de esa manera, tiene la mirada muy corta. Tiene su mirada muy corta. Porque, hermanos, si el Espíritu Santo mora en nosotros, yo tengo que saber que los ojos del Señor están siempre sobre de mí, me están viendo. ¿Verdad que sí? Yo no me tengo por qué estar cuidando de la hermana o del hermano. Y claro, podemos cometer ese error. Pero hermano, Dios siempre nos está viendo. Dice el apóstol aquí, dice, no como en mi presencia solamente, o sea, no solamente cuando yo estoy ahí con ustedes, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ahora que ya no estoy con ustedes, porque el apóstol Pablo, él fundó esta iglesia, Dios lo usó para que esta iglesia diera principios, los instruyó, los enseñó. Fue una iglesia que, bueno, quedó ahí en Filipos. Dice, ahora ya no estoy con ustedes. ¿Qué es lo que les recomienda, hermanos? Ocúpense en vuestra salvación. ¿De qué manera? Con temor y temblor. O sea que, hermanos, en otras palabras, no te ocupes tanto de las cosas de este mundo. Porque a veces, hermanos, mire, desafortunadamente, hermanos, a veces, hermanos, hay personas que su mente la tienen llena de las cosas de este mundo. Y se olvidan, hermanos, de que las cosas de este mundo son pasajeras. Y como dije hace un momento, Dios guarde. ¿Usted cree, hermanos, que esas personas que perdieron su casa o su propiedad o lo que haya sido, por causa de ese huracán, por causa de ese tornado, por causa de esa inundación, por causa de esos incendios incontrolados, que no los pueden controlar, perdieron casas, perdieron autos, perdieron carros, perdieron riquezas, perdieron muchas cosas? Quedaron familias devastadas, hermanos, y han quedado. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué les pasa eso? ¿Será que esas personas necesitaban una lección? Si había gente cristiana ahí, necesitaban un jalón de orejas para que aprendan a depender de Dios y no de las cosas de este mundo. El apóstol Pablo aquí está diciéndoles a estas personas, no como en mi presencia solamente, sino aún ahora o aún más ahora que estoy lejos de ustedes, ocúpense en vuestra salvación. Espero que eso se nos quede bien grabado, hermanos, en nuestro corazón, en nuestra mente, que tenemos que ocuparnos más de las cosas eternas, de las cosas celestiales, y no tanto en las cosas materiales, no tanto en las cosas de este mundo, porque Dios te lo puede quitar así en un momento. Dios te lo puede quitar. Dios te lo dio, Dios te lo puede quitar. ¿Qué le pasó a Job? Y Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Y luego, hermanos, como estamos confiando en las cosas de este mundo, en las cosas materiales, va a ser un lloro y un sufrir incontrolable. Porque la persona tiene su mirada puesta en lo material, está confiando en lo material, no está confiando en Dios. Va a ser algo horrible el sufrimiento. Pero cuando una persona tiene su mirada puesta en Cristo, bueno, como Job y como el libro de los Hebreos, que decían que ellos, pues con gozo, perdieron todo lo que perdieron. Tuvieron que salir huyendo porque fueron perseguidos por la causa de Cristo, por causa de predicar el Evangelio. Y lo habían perdido todo. Hermanos, no tengamos que llegar a ese grado que Dios nos quite todo y nos deje encuerados. Amén. No demos lugar a que eso tenga que sucedernos. Dice la palabra de Dios aquí, no yo, hermanos, dice la palabra de Dios. Por eso dije hace un momento, no es Moisés. Ahora son las epístolas y el Espíritu Santo en nosotros. Pero estas epístolas fueron inspiradas por Dios. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Amén. Estoy hablando la verdad, hermano. Amén. Dice, ocúpate, que yo me ocupe, que tú te ocupes. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí, si somos cristianos, dice, ocúpate con temor y temblor en la salvación, en la vida eterna. Lo que Dios te ha dado, que seamos más agradecidos, hermano. Dios quiere que nos ocupemos más y más en nuestra salvación.
Porque si permitimos o si le damos lugar al diablo, como nos dice también ahí en Efesios, ni deis lugar al diablo, nos engaña y nos absorbe en los afanes de este mundo. Sí, y dejamos en segundo lugar la palabra de Dios, su obra, lo que Dios tiene preparado para nosotros, sí, eso sí. Pero primero lo que estamos viendo, lo que ven nuestros ojos. La vanidad, el orgullo, la competencia. ¿Me estoy explicando, hermanos? Cuidado, 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 cuidado. Porque Dios te puede quitar todo. No juegues con esto. Dios nos ha dado ese grandísimo privilegio de que conozcamos el Evangelio. Amén. Y Dios quiere que lo vivamos, hermano. Ocúpate de eso. No dejes en segundo lugar las palabras de Dios y su obra, porque eso es grave. Es muy grave. A veces, hermanos, el congregarnos, la lectura bíblica, sí, pero el trabajo, hermanos, mire, ahí, pum, puntualitos. Cierto. Pero, llego ahí, ya cuando está diciendo el hermano Ramiro el amén de la escuela dominical. Es triste, hermano, muy, muy triste. ¿Por qué, hermano? Porque se menosprecian las palabras de Dios. Hermano, esto no es juego, esto no es un juego. Si usted se esfuerza para dar tiempo para estudiar la palabra de Dios, Dios lo va a bendecir mucho. Amén. Pero si usted no tiene amor hacia la palabra de Dios, hermanos, si usted solo se alimenta de las palabras a medio culto, media predicación o lo que escuche, o si escucha la escuela dominical y aún la predicación, si usted solamente se alimenta de eso y no vuelve a abrir la Biblia en toda la semana, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Porque usted no le está dando importancia a las palabras de Dios, la está dejando hacia un lado. ¿Cuántas veces comemos al día, hermanos? 3, ¿verdad? Mínimo. Hermano, ¿cuántas veces abre usted la Biblia en el día? Bueno. ¿Cuántas veces usted abre? Y la Biblia, hermanos, es la palabra de Dios y es el alimento para nuestro espíritu. ¿Verdad que sí? Amén. Y mire, si no alimentamos al espíritu, pues vamos a andar arrastrando la cobija. Ahí vean todos aguados. Y a veces, hermanos, dicen, ¿no será cristiano este hermanito? Y sí, probablemente que sí lo es. Pero pues, aparenta otra cosa. Esa era la preocupación del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo no conocía el corazón. Yo no conozco su corazón, hermano. Si usted anda dando mal testimonio todo el tiempo, yo voy a dudar de su salvación. Porque el único que sabe si usted es salvo o no es salvo es Dios. Usted no sabe si yo soy salvo, hermanos, o no soy salvo. Usted no sabe. Usted no conoce mi corazón. ¿Usted ve el Espíritu Santo en mí? No lo ve. Aunque dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoces. Pero a veces los frutos, hermanos, son contrarios a lo que la Biblia nos enseña. Y ahí es donde viene la duda. Y bueno, el apóstol Pablo no conocía el corazón de las personas. Pues entonces, cuando veía cositas raras, se preocupaba. Y sobre todo, cuando llegaban los mesiánicos, los judíos, ahí a enseñar cosas torcidas. Y no solamente ellos, hermano. Ya había muchos falsos maestros. El diablo siempre los ha levantado. Y pues el apóstol Pablo se preocupaba, no quería que los arrastraran. Bueno, el apóstol, hermanos, ahí en Filipenses, en Colosenses, en el capítulo 2, vamos a ver una vez más lo que dice ahí la palabra de Dios, hermano. Dice el verso 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y vea lo que continúa diciendo el versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, ¿hasta qué? Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. O sea que, hermanos, entre más nos metamos a la palabra de Dios, hermanos, descubrimos más tesoros, hay más gozo,
Porque descubrimos que hay cosas maravillosas en la palabra de Dios, pero cuando no le damos, eso es como un alimento, hermanos. Usted sabe que hay alimentos, hermanos, que no nos llaman la atención y no lo queremos, pero son los más saludables. Son los alimentos que no nos atraen la atención y que a veces no los quisiéramos comer, son los que más salud nos da nuestro cuerpo. La Biblia, hermano, no es atractiva. No tiene caricaturas, no tiene monitos, no tiene cartones o cartoons o lo que usted quiera, como usted quiera llamarle. No tiene nada de eso, son puras letritas. Y no es muy atractiva, pero cuando usted se pone a estudiarla y a escudriñarla, hermano, usted se deleita. Es como la miel, dice la palabra de Dios. El rey David decía que es como miel a su paladar. Dice aquí, hermanos, dice, versículo 3, dice, ¿en quién? Pues en Dios, el Padre. Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Cuál era el propósito del apóstol Pablo? Para que no nos engañen, hermanos. Amén. Una persona que no lee la Biblia, que no la estudia, que nada más lo que escucha aquí, al rato anda, mire, así, jalado para cualquier parte, para cualquier viento de doctrina se lo llevan. Porque no escudriña la palabra de Dios. No tiene comunión con Dios. No se fortalece en la palabra del Señor, en la oración, en la comunión con Dios. Entonces cualquier viento de doctrina, pues se lo llevan, se lo jalan. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Por eso el apóstol Pablo se preocupaba por estas personas. Dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ahora, se preocupaba también por los de la Odisea. Ahí en el versículo 1 del capítulo 2, una vez más lo vemos ahí. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Y qué pasó con la iglesia de la Odisea, hermanos? ¿Qué pasó con esa iglesia 30 años después de esto, de que el apóstol escribe esta epístola a ellos? Y el apóstol le envió una a la Odisea y les dice ahí, en ratito lo vemos. Dice, la carta que envié a los de la Odisea, yo quiero que ustedes la lean, y esta carta quiero que los de la Odisea la lean. O sea, la de Colosenses, que fuera leída en la Odisea, y la de la Odisea fuera leída en la iglesia de los Colosenses. Me imagino, hermanos, que era muy similar las palabras del apóstol Pablo, muy similar. Y probablemente les habla de esa manera a los santos y fieles y hermanos en Cristo Jesús. Pero hermanos, ¿qué pasó con la iglesia de la Odisea? Jesucristo, a través del apóstol Juan, ¿se acuerda? Envía una carta a las 7 iglesias y una de ellas era la de la Odisea. Y en el capítulo 3, versículo 15, dice el Señor Jesucristo, yo conozco tus obras. Ahora, estamos hablando de 30 años después. Ahora, 30 años, esta iglesia casi ya tiene a los 30, hermanos. Y es el mismo pastor todavía. Yo estaba pensando en eso. Digo, era muy probable que era el mismo pastor al cual el apóstol Pablo le haya escrito esta carta. O hayan leído esta carta. Muy probable haya sido el mismo pastor. Y probablemente muchos de los miembros, algunos ya no estarían. Había jóvenes, niños que habían crecido, que ya eran jóvenes. Niños recién nacidos cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, ya tenían 30. Porque fue 30 años después cuando el Señor Jesucristo le envía la carta del Apocalipsis a través del apóstol Juan y le dice el Señor, vea lo que dice, hermano, yo conozco tus obras. ¿Cuáles obras? Ninguna. Después de que dice, yo conozco tus obras, dice que ni eres frío ni caliente. Y por cuanto eres tibio, dice, te voy a vomitar de mi boca. Hermanos, pesado. Yo no sé qué pasó con esta iglesia de los Colosenses, no sé qué pasaría con ellos, no es mencionada. Pero la iglesia de la Odisea, no yo, no el pastor, no el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo mismo se le aparece al apóstol Juan y envía esas cartas a las 7 iglesias, y a esta iglesia le dice, te voy a vomitar de mi boca. Ahora, ¿por qué le dice te voy a vomitar de mi boca?
porque al Señor Jesucristo le daba asco, náuseas, sentía asco de esa iglesia. ¿Por qué? Porque, hermanos, no tenía obras. Ahora, ¿qué pasó? Si era el mismo pastor, pues es que no había nacido de nuevo. Yo no estoy hablando que haya perdido la salvación. Esa persona no había nacido de nuevo. Y la persona, y todos, yo creo, los que están ahí en la iglesia de la Odisea, aunque la llama la iglesia, y el Señor tiene tanta misericordia de ella porque les está exhortando y les dice, arrepiéntanse, ¿cierto o no es cierto? Amén. Les llama a que se arrepientan. O sea, no habían nacido de nuevo. No eran personas salvas. Entonces, hermanos, no sé qué pasó con esa iglesia, no sé por qué, no entiendo. Pero ahí no había ninguno salvo. Hermanos, ¿cuántas personas aquí en este momento no son salvas? Yo no sé. El Señor se lo está diciendo a usted ahorita en este momento. El Espíritu Santo le está diciendo, tú no eres salvo. O tú no eres salva. Tú necesitas arrepentirte, humillarte y venir a Cristo. Y la persona que es salva, que tiene el Espíritu Santo, siente esa paz. Amén. Siente esa bendición. Amén, gracias Señor, porque yo sí soy salvo. Amén. Pero la persona que no es salva, el Espíritu Santo le está diciendo, tú eres esa persona que necesitas humillarte. Necesitas arrepentirte, porque si Cristo arrebata la iglesia en este momento te quedas y vas a sufrir horriblemente. Y si ahorita no puedes humillar tu vida a Cristo en la gran tribulación, vas a irte derechito a la marca, como si fuera la vacuna para el virus, para poder comer, disfrutar, trabajar y seguir adelante. Y la marca ya es declararte para irte al infierno y luego al lago de fuego. Perdición total. Dios nos ayude. Esas personas de la Odisea eran solamente religiosos empedernidos. Vamos a ir, hermanos, a regresar a Colosenses capítulo 1 y vamos a leer versículo 1. Desde el versículo 3 hasta el 8 dice el apóstol, siempre. Vamos a leer el 2 también. Dice, a los santos y fieles en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros o por ustedes, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de quién, de Epafras, de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. O sea, ese amor que había entre ellos. A causa, ¿cuál era la causa? ¿Cuál era la razón? De la esperanza. O sea, ellos estaban emprendidos, estaban encendidos, estaban llenos de ese gozo. Bueno, a veces puede ser un rato de emoción y después se va, se pasa y la gente vuelve atrás y vuelve a la mundanalidad. Pero no sé, yo con ellos, pero sí los de la Odisea sí pasó probablemente eso. De los de Colosenses no sabemos más nada, pero dice a causa, ese amor que tenían entre ellos, esa fe que tenían en Cristo Jesús, dice a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, hermanos. Esa esperanza que ellos tenían es la misma que tenemos nosotros que estamos en Cristo Jesús. Amén. Es la misma. ¿Cuál es esa esperanza? Pues que vamos a estar por la eternidad allá en los cielos, hermano. Algo glorioso. Dice, de la cual habéis oído, estamos ahí en el versículo 5, ¿verdad, hermanos? De la cual habéis oído, ¿por qué? Por la palabra verdadera del Evangelio, predicada por Epafras. Dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras les platicaba al apóstol Pablo, a los apóstoles, del amor que había entre estos hermanos. Dice, por esta razón, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, o sea, en otras palabras, el día que supimos de ustedes, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad,
creo que nos falta, hermanos, a nosotros orar más unos por otros. ¿Verdad que sí, hermanos? Necesitamos orar más unos por otros. Yo necesito orar más por ustedes, ustedes orar más por mí. Oremos unos por otros, hermanos. El apóstol Pablo dice, desde ese día no cesamos de orar por ustedes y de pedir. ¿Qué era lo que pedían? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad. A veces, hermanos, en lugar de orar o de pedir, estamos criticándonos unos a otros. ¿Verdad que sí? Nos criticamos. El pastor se equivocó aquí, se equivocó allá, y en esto y el otro. O yo, a ustedes, o a alguno de ustedes. Cuando el Señor pone carga en nuestro corazón, o pone algo de alguien que vimos, es para que oremos, hermanos. Para que oremos unos por los otros, porque somos el cuerpo de Cristo. Alguien dijo por ahí que no hay ejército. Nunca había visto un ejército que se pelean entre ellos mismos, es la iglesia. El ejército de Cristo, dice, porque el ejército de los Estados Unidos va a ir a pelear contra otro ejército, pero la iglesia está peleando entre los mismos, criticándonos y hablando mal de uno y del otro, cuando debemos de estar, hermanos, unidos en amor, orando unos por otros. Dice, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y luego dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, demos testimonio, hermanos, prediquemos el Evangelio. Cristo viene pronto, hermanos. Usemos las redes sociales, usemos lo que sea, hermanos. El teléfono, lo que sea, pero compartamos el Evangelio de Cristo, hermanos, porque Cristo viene pronto, hermanos. Dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Luego dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos ha hecho aptos para que participemos del cuerpo de Cristo. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gracias al Señor, gracias a Dios. Iba a leerles el versículo que ya no es muy necesario, no es irrelevante, pero quiero que veamos, hermanos, en el versículo 16, dice el apóstol, que ya lo dije, pero vamos a verlo ahí, a corroborarlo aquí. Versículo 16 del capítulo 4 dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Laodicea la leáis también vosotros. Que la lean ustedes. En el versículo 13 del capítulo 4 dice ahí, porque de él, o sea de Epafras, dice, de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes. O sea, Epafras se preocupaba por ellos también, por ustedes, dice, por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. O sea, Epafras probablemente cuando se alejaba de estas iglesias, porque la Odisea estaba cerca de las de Colosas, probablemente los predicaba, los enseñaba, les ayudaba. No sé si él fundó las dos iglesias o Dios lo usó para que él las iniciara, esas dos iglesias, no lo sé. Pero el apóstol aquí da testimonio de que él se preocupaba por estas dos iglesias. Así que, hermanos, tenemos que poner más atención a lo que Dios nos dice en su palabra. Dice, vuelvo a parafrasear lo que dice allá en el libro Los Hechos, dice que estas palabras, hermano, nos abren nuestros ojos espirituales. ¿Se acuerdan lo que leímos ahí en Hechos, capítulo 26, versículo 18? Le dijo el Señor al apóstol, a Saulo de Tarso en ese tiempo, después viene a ser el apóstol Pablo,
Dice, para que abras sus ojos. Estas palabras fueron escritas por el apóstol Pablo para que abran nuestros ojos espirituales. Para que nos cambien, nos transformen. Dice que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿De qué manera, no? A través de la lectura bíblica, de la oración, poniéndola en práctica. Nos cambian, nos transforman y nos trasladan. Ya bueno, nos ha trasladado de las tinieblas a la luz del poder de Satanás, a Dios. Y para que recibamos por la fe, que ya lo recibimos, gracias a Dios, por la fe, que es en Jesucristo, el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso de la herencia, ya estamos en el cuerpo de Cristo, pero aún no se ha manifestado, hermano, lo que hemos de tener en aquel día. Amén. Cosas maravillosas. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por sus maravillas, por sus bendiciones. Ayúdenos, oh Dios, a ser más atentos a su palabra, a su obra, a lo que usted tiene preparado para nosotros allá en los cielos. Ayúdenos, oh Dios, a no estar enfocándonos en las cosas de este mundo. Las necesitamos, cierto que sí, por supuesto que sí, las necesitamos y usted lo sabe muy bien. Nosotros necesitamos y usted es el que nos provee siempre, pero lo más importante tiene que ser lo celestial, lo espiritual. Hay muchas personas que están muriendo sin Cristo, hay muchas personas que están enfermas, que tienen COVID, que necesitan de nuestras oraciones, mientras tanto nosotros andamos afanados en las cosas de este mundo. Padre, ayúdenos a estar más atentos a su voluntad, a su palabra, a nuestra relación con usted, Señor. Ayúdenos, necesitamos su ayuda, su poder. Sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás, el cual quiere mantener a la iglesia alejada, que nuestra comunión esté rota con usted. Ayúdenos a poder tener ese discernimiento. Si hay tristeza en nuestra